Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, mi hermano, me alegra mucho. Yo espero que el hermano Héctor haya respondido por todos y todos estemos bendecidos. Zacarías capítulo 13, mis hermanos, si pueden ubicarse allí en sus Biblias. Zacarías capítulo 13. Hoy, con la asistencia del Señor, con la ayuda del Señor, mis hermanos, esperamos terminar el capítulo 13 y de verdad, mis hermanos, espero que el Señor use su palabra en esta mañana de una manera poderosa para que primero Cristo sea glorificado, Cristo sea alabado, Cristo sea exaltado, pero también para que nuestras vidas sean en gran manera edificadas. Y también para aquellos que por alguna razón han venido y no son creyentes, sus ojos sean abiertos, mis hermanos, y puedan ver al Dios de las Escrituras. Así que esa es mi oración, esa es mi confianza en el Señor. Espero que el Señor pueda obrar de una manera poderosa. Zacarías capítulo 13, ¿ya están allí, mis hermanos? Dice la palabra: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: yo soy profeta, labrador, yo soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Verso 7. Bajo la velocidad. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Gloriosas palabras, mis hermanos. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Mis hermanos, antes de continuar con la enseñanza, con nuestra tercera enseñanza en el día de hoy del capítulo 13, quisiera llevarlos a pensar por un momento, de manera introductoria, en las palabras de David en el Salmo 17. Vamos allí rápidamente, en el Salmo 17, versículo 13. Salmo 17, de seguro ya todos lo leyeron, por lo menos todos los que han estado allí conectados desde que comenzamos a leer los salmos. Salmos 17, versículo 13. Miren lo que dice David: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Mis hermanos, David está orando al Señor en este salmo y le está pidiendo a Dios que lo proteja de los opresores, de sus opresores, que lo proteja de sus enemigos.
Y en la última parte del versículo 13, mis hermanos, David dice: Señor, libra mi alma de los malos con tu espada. Eso dice David en el versículo 13. Noten, mis hermanos, que David le pide al Señor que use su espada. ¿La espada de quién? De Dios. ¿Contra quiénes? Contra los malos. Contra los malos, mis hermanos, con el propósito de que Él sea librado. Y quiero resaltar algo, mis hermanos. Quiero resaltar algo que es obvio y que más adelante le va a dar fuerza a nuestro mensaje. Y lo que quiero resaltar, mis hermanos, es que la idea de David es que la espada del Señor sea usada en contra de los malos y no de los buenos. Eso es lo que quiero resaltar de ese salmo. La idea de David, la oración de David, es que la espada del Señor sea usada en contra de los malos y no de los buenos. Es decir, mis hermanos, lo que quiero resaltar es que David está usando la palabra o la expresión espada en relación con los malos. ¿Lo pueden notar en el Salmo? David está usando la palabra espada en relación con los malos. Él está pidiendo a Dios que use su espada para librar su alma de los malos, que use su espada en contra de los malos. Pero mis hermanos, debo decirles que David no es el único que usa la palabra espada en relación con los malos. Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol Pablo también usa la palabra espada en relación con los malos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, versículos 1 al 4, para corroborar esto que estoy diciendo. Romanos, se me perdió Romanos. 13, 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades. Imagínense el problema que estamos teniendo en esta época. Sométase toda persona a las autoridades, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo bueno. En resumen, lo malo. Gracias, Cata. En resumen, mis hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje es que la espada del Señor le ha sido entregada a las autoridades para desenvainarla, no sobre los buenos ciudadanos, sino sobre los malos ciudadanos. De hecho, el buen ciudadano no tiene por qué temer, pero el malo sí debe temer, porque esa espada le ha sido entregada a las autoridades para ser desenvainada contra los malos ciudadanos. Una vez más, mis hermanos, la palabra espada se está usando en relación con ¿quiénes? Con los malos, en relación con los malos, en este caso, los malos ciudadanos. Pero mis hermanos, David, en el Salmo capítulo 17, versículo 13, Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, no son los únicos que usan la palabra espada en relación con los malos. Zacarías, mis hermanos, también usa la palabra espada en relación con los malos. Vamos a Zacarías. Ahora se me perdió Zacarías. ¿Qué está pasando? Zacarías 11:17 dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado
y era la espada, nuevamente la palabra espada, y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Nuevamente, mis hermanos, la palabra espada es usada en relación con los malos. En este caso de Zacarías, con un mal pastor, con un pastor inútil, con un malo pastor. Interesante, mis hermanos, interesante. Pero resulta, mis hermanos, que en Zacarías capítulos 13, versículo 7, también aparece la palabra espada. ¿Lo pueden leer ahí, versículo 7? Miren lo que dice del capítulo 3. Levántate, oh espada. Nuevamente, mis hermanos, aparece la palabra espada. Pero en esta ocasión, mis hermanos, de manera particular, en el versículo 7, no parece estar en relación con los malos. No parece estar, por lo menos no de manera directa. Por lo menos no de manera directa. Así que David en el Salmo capítulo 13, Salmo capítulo 17, versículo 13, Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, Zacarías en el capítulo 11, versículo 17, usan la palabra espada en relación con los malos. Pero Zacarías en el capítulo 13, versículo 7, mis hermanos, no parece estar usando la palabra espada en relación con los malos, por lo menos no de manera directa. Así que con esto en mente, quiero invitarlos a que continuemos con la enseñanza de Zacarías. Permítanme tomar agua y espero que el Señor use su palabra. Versículo 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Mis hermanos, en el contexto de este verso, estas palabras parecen tener un cambio brusco. Notan que el profeta Zacarías viene hablando de los falsos profetas y de un momento a otro, ¡pum!, nos habla de una espada que se levanta, o como dice la Nueva Traducción Viviente, que se despierta contra el pastor. ¿Notan ese cambio brusco? Algunos estudiosos piensan que esto tiene que ver, o más bien el Señor en este versículo 7 está presentando al verdadero pastor, al verdadero profeta, no como profeta, sino como un pastor. Eso dicen algunos. Otros dicen, mis hermanos, que en este versículo, en esta parte, de manera particular, el profeta está usando un recurso retórico, un recurso literario, y voy a leer la palabra porque de pronto digo otra palabra extraña, un recurso literario llamado apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? ¿Será que tiene que ver algo con un apóstol? ¿Algún familiar del apóstol? No, mis hermanos. Apóstrofe es un recurso literario que consiste en dejar de hablar a quien se está dirigiendo para hablar a un auditorio imaginario, en este caso a una cosa inanimada, la espada. Noten que se le está hablando a quién, a la espada, y se le dice levántate, oh espada, o despiértate, oh espada. También en internet me topé con esta definición de este recurso literario. Dice que es una figura retórica que consiste en interrumpir el discurso. ¿Notan lo que está pasando? Hay como una interrupción en el discurso que consiste en interrumpir el discurso para dirigirse con vehemencia, con fuerza a otra persona o a cosas personificadas que pueden ser reales o imaginarias, generalmente con un tono patético o de lamento. Bueno, mis hermanos, en fin, yo creo que el profeta está usando este recurso literario llamado apóstrofe
Por eso ese cambio brusco, por eso ese cambio tan brusco. Yo le llamaría un maravilloso cambio brusco en el discurso. ¿Notan ese cambio brusco? Bueno, mis hermanos, posiblemente el autor, en este caso Zacarías, está usando una figura literaria, un recurso retórico llamado apóstrofe. Ya saben lo que es un apóstrofe, ¿no? Ya tienen claro los que están tomando nota o los que pueden allí captar la idea, ya saben lo que es un apóstrofe. Con esto en mente, mis hermanos, sigamos allí en el versículo. Dice el versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor. Interesante, mis hermanos, como decíamos en la introducción, Salmo capítulo 17, versículo 13, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, Zacarías capítulo 11, versículos 17, usan la palabra espada en relación con los malos, pero Zacarías capítulo 13, versículo 7, no usa la palabra espada, o por lo menos al parecer, no usa la palabra espada en relación con los malos. Eso es lo que parece, pero bueno, vamos a indagar esto, mis hermanos. Noten, mis hermanos, que la palabra espada, o más bien noten que la espada debe levantarse en contra de quién. ¿En contra de quién debe levantarse la espada? En contra del pastor, dice el texto. La pregunta es, y a mí me gusta hacer muchas preguntas, yo soy muy preguntón allí cuando estoy enseñando. La pregunta es, ¿quién le está hablando a esa espada para que se levante contra el pastor? ¿Quién le está hablando, mis hermanos? A esa espada. ¿Quién le ordena, quién le dice a esa espada que se levante contra el pastor? El Señor, y ahí mismo lo vemos en el versículo. Miren lo que dice Zacarías. Allí en el versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. ¿Dice quién? Dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, mis hermanos, es Dios quien le está hablando a la espada. Es Dios quien le está diciendo a la espada que se levante, que se despierte en contra de el pastor. Y la espada la podríamos relacionar o identificar con la justicia de Dios. Esto me parece glorioso, mis hermanos. Glorioso. Yo espero que la canción que cantamos hoy, el pasaje que leía yo, hermano, hoy lo podamos ver con ojos diferentes en esta mañana. Glorioso, glorioso, glorioso. Otra pregunta, mis hermanos. Ya dijimos que es Dios quien está diciéndole a la espada que se levante en contra del pastor. Otra pregunta. ¿Quién es este pastor? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el pastor, mis hermanos? ¿Quién es ese pastor? ¿Será un pastor malo? ¿Será el pastor inútil del capítulo 11, versículo 17? ¿O será uno de los 3 pastores que fueron destruidos en un mes en el capítulo 11, versículo 8? Bueno, yo creo que Zacarías no nos está hablando de un pastor cualquiera. No, mis hermanos, el profeta le está hablando a su auditorio, no de cualquier pastor, sino de el pastor. ¿Lo notan en el versículo? El pastor. Y ese artículo, el artículo el, acompañando la palabra pastor, mis hermanos, hace que el pastor del que está hablando con el artículo sea un pastor único. Y al mismo tiempo el artículo no solamente hace a este pastor único, sino que lo diferencia del resto de los pastores. Así que Zacarías no está hablando de cualquier pastor, está hablando de el pastor. Pregunta nuevamente, mis hermanos, ¿quién es el pastor que nos habla Zacarías? Dice el pastor, dice el hermano Héctor, Cristo. Qué bueno, mis hermanos, pero como a mí me gusta que sea la Biblia quien nos dé la respuesta, y voy a contarles una anécdota. Yo tuve un profesor en teología, precisamente de la materia de salvación, y el profesor
colocaba muchos textos, hermanas, muchos textos en la clase. Y en el examen no podíamos ver el teléfono, no podíamos usar nada, la hojita y ahí el esfero para realizar el examen. Y en el examen él decía, pregunta tal, y coloque a veces decía los 7 versículos que colocamos en la clase. Y yo decía, ay, no. No tan lo importante, mis hermanos, de poder sustentar las cosas con las escrituras, por muy obvia que parezca la respuesta. Qué bueno es sustentar esto con las escrituras. Así que la pregunta es, ¿quién es este pastor del que nos está hablando Zacarías? Para dar respuesta a este interrogante, quiero llevarlos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 31. Y para que al mismo tiempo allí te dejen su manita allí o su separador, Mateo capítulo 26, versículo 31 y Marcos capítulo 14, versículo 27. 26 de Mateo 31 dice la palabra: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y si alguno tiene la Biblia de las Américas, de seguro esta expresión va a aparecer en mayúscula: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué está citando el evangelista Mateo en este caso, mis hermanos? Está citando a Zacarías. Si tienen la Biblia de las Américas, va a aparecer en mayúscula, porque la Biblia de las Américas, cuando cita algo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo coloca en mayúscula. Así que, mis hermanos, el evangelista Mateo está citando a Zacarías y nos está informando, nos está diciendo que el pastor que está hablando Zacarías es quien. ¿De quién está hablando Mateo acá? O más bien, ¿quién es el que está hablando? Algunas Biblias aparecen en rojo, las letras en rojo cuando habla Cristo. Bueno, el que está hablando acá, mis hermanos, es Cristo. El pastor del que habla Zacarías, que va a ser herido con la espada del Señor, al que Dios le ordena la espada que lo hiera, ese pastor, mis hermanos, se llama Jesucristo. Mateo nos está informando que ese pastor del que habla Zacarías es Jesucristo. Jesucristo. Pero no solamente Mateo, mis hermanos. De pronto algunos dicen, no, pero solamente fue un solo evangelista. Bueno, Marcos también nos los dice. Marcos capítulo 14. Yo no sé si me estaré emocionando mucho, pero voy a verla ahora. Marcos capítulo 14, versículo 27. Yo espero que juntos podamos estar disfrutando el poder conocer de las Escrituras, mis hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 27 dice la palabra: entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí. ¿De quién? De Cristo esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Nuevamente, mis hermanos, no solamente el evangelista Mateo, sino que también el evangelista Marcos nos dice, mis hermanos, que, o más bien nos informa que el pastor del que habla Zacarías, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es ese pastor que fue herido por la espada de Dios. Jesucristo, ese es ese pastor, mis hermanos. Otra pregunta, y las preguntas me parecen muy interesante porque van como aclarando la idea. Y aunque parezca obvia la respuesta, mi hermano, es chévere verla por las Escrituras. Otra pregunta: este pastor del que habla Zacarías, que ya sabemos por el testimonio de Mateo, por el testimonio de Marcos, que es Jesucristo, bueno, este pastor, ¿es un buen pastor o es un mal pastor? Ay, qué bueno, Jeremy. Pero como a mí me gusta que sea la Biblia la que nos los diga, hay otro evangelista, Jeremy, llamado Juan, quien agrega un adjetivo a ese pastor del que habla Zacarías. Quiero llevarlos allá para ver qué le agrega Juan a ese pastor, para responder si este es un buen pastor o un mal pastor. Juan capítulo 10,
10:11. Miren lo que dice el versículo 11. Hablando Cristo, dice: yo soy el buen pastor. Este pastor, ¿cuál es la pregunta? ¿Es un mal pastor o es un buen pastor? Respuesta de Juan, inspirada por el Espíritu de Dios: es un buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor. Es tan bueno este pastor que da su vida por las ovejas. Es tan bueno este pastor que conoce a sus ovejas. Versículo 14 de ese mismo capítulo 10 de Juan. Interesante, mis hermanos. Interesante. Interesante. Por lo tanto, mis hermanos, la espada en Zacarías 13:7 no está relacionada con alguien malo. ¿Recuerdan lo que estábamos preguntando al principio? Si estaba relacionada con alguien malo. Bueno, ya tenemos la respuesta por la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, la espada en Zacarías capítulo 13, versículo 7 no está relacionada con alguien malo, como en el caso del Salmo capítulo 17, versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 4 y Zacarías capítulo 11, versículo 17. En el caso de Zacarías 13:7, la espada está relacionada con alguien bueno, con el ser más bueno sobre el universo entero. Es más, con el único realmente bueno que puede existir sobre la faz de la tierra. Y este se llama Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. Tremendo, mis hermanos. Así que la espada de Dios, según lo que nos dice Zacarías, va a caer, mis hermanos, o más bien Dios ordena en Zacarías 7 que la espada, que su espada caiga, sea desenvainada sobre este pastor, sobre el buen pastor, que ya sabemos quién es el buen pastor. ¿Quién es, mis hermanos? Jesucristo. En un sentido, mis hermanos, y escuchen eso, yo espero que esto impacte sus vidas como lo hizo conmigo. En un sentido, no fueron los judíos quienes entregaron a Jesucristo. En un sentido, no fue Judas el que entregó a Jesucristo. En un sentido, no fueron los romanos quienes entregaron a Jesucristo. En un sentido, fue Dios el Padre quien entregó a Jesucristo. Fue Dios el Padre quien desenvainó su espada sobre Jesucristo. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Padre detuvo su mano, pero cuando Cristo iba a ser sacrificado, el Padre no detuvo su mano, desenvainó su espada, desenvainó su ira sobre el Cristo de la gloria, mis hermanos. Isaías capítulo 57, de manera aplicativa, nos dice que ese buen pastor fue herido por nuestras maldades, fue herido, molido por nuestros pecados. Cristo fue aplastado. Cristo recibió la espada por nuestras maldades, por nuestro pecado, por nuestras iniquidades, mis hermanos. Creo que segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, si no estoy mal, dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Él era inocente. Él nunca pecó. De hecho, hay un comentarista que dice que él está llevando el trabajo más santo que alguien pueda hacer para Dios el Padre. Él nunca pecó, pero llevó nuestras maldades, llevó nuestros pecados, y por esa razón la espada de Dios, la justicia de Dios, fue desenvainada sobre él. Mis hermanos, yo estoy de acuerdo en que la cruz de Cristo nos muestra el gran amor de Dios. Pero también estoy de acuerdo que la cruz de Cristo nos muestra de una manera perfecta la justicia de Dios. Con la misma fuerza, mis hermanos, con la misma gloria con que las Escrituras nos muestran el amor de Dios en la cruz, con esa misma gloria, con esa misma fuerza, mis hermanos, nos muestran la justicia de Dios en la cruz del Calvario.
Hay un despliegue glorioso, hay una exhibición gloriosa en la cruz de la justicia de Dios. Allí está la espada, mis hermanos, la espada divina cayendo sobre su pueblo. Hay no recuerdo bien el pasaje, pero hay un momento en que el pueblo, en que hay una espada, ahí está la mano del Señor sobre el pueblo de Dios para destruirlos. Y hay un momento en que David le pide al Señor que tenga misericordia del pueblo, que no lo haga, que no los destruya. Y David compra una propiedad para hacer un sacrificio. ¿Recuerdan eso? No daré algo al Señor que no me valga, porque le querían regalar aquella propiedad. Y él dice, no, yo voy a pagar por ella. Y allí hace un sacrificio. Y ese sacrificio, por ese sacrificio, Dios desiste de destruir al pueblo. Bueno, en ese mismo lugar, más adelante, fue donde se hizo el sacrificio de la cruz del Calvario, donde Cristo fue muerto y donde la espada de Dios se detuvo sobre nosotros, merecedores del infierno eterno, para caer sobre el buen pastor, sobre el Cristo de la gloria. Amén, mis hermanos. Yo espero que esto haga que su corazón se desborde en adoración a Dios. Yo espero que esto haga que su corazón se enamore más de su Salvador. Mis hermanos, qué gran Salvador tenemos. Qué glorioso Salvador tenemos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cristo fue entregado por la espada de Dios, en un sentido. Y miren lo que dice Pedro en Hechos 2:23. No lo vamos a buscar, pero yo se los voy a leer. Hechos 2:23 dice Pedro, dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios, mis hermanos. Y ese conocimiento anticipado lo vemos claramente en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde Dios decide, donde Dios le ordena a la espada que caiga sobre ese pastor, que ya sabemos por el testimonio de Mateo, por el testimonio de Marcos, que es Jesucristo. Y hablando de esto, mis hermanos, de este tema, me encanta lo que dice un comentarista llamado David Guzik. Él dice lo siguiente, miren lo que dice, esto me parece impactante. Jesús no fue la víctima de las circunstancias o de estar a la merced de un poder político o militar. Fue la obra planeada y ordenada de Jehová Dios. Glorioso, mis hermanos. Jesús no fue víctima de las circunstancias del momento, del imperio romano, del poder político, del favoritismo del que gozaban los judíos. No. Mis hermanos, Jesús es el resultado de la obra planeada y ordenada del Dios del universo, de Jehová, Dios de los ejércitos, del Dios que todo lo conoce, del que lo conoce todo perfectamente. Glorioso, mis hermanos. Volvamos a Zacarías. Yo creo que estas personas a las que le habla Zacarías no lo leí en ningún comentarista, tuve la oportunidad de leer varios y no sé cómo recibieron estas palabras. Yo no creo que lo estén entendiendo totalmente toda la profecía, pero por lo menos tuvo que edificar sus corazones, tuvo que traer esperanza a aquellos verdaderos hijos de Dios en ese momento. Zacarías 13, versículo 7. Sigue diciendo la palabra, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Ya sabemos quién es el pastor por el testimonio de Mateo y de Marcos, ya sabemos que es Jesucristo. Pero el versículo, mis hermanos, dice que también Dios le ordena a la espada que se levante contra el hombre. Ya sabemos que la espada se tiene que levantar contra un hombre,
contra un ser humano. La pregunta es, otra pregunta que nos puede ayudar, ¿quién es este hombre? Dice el hermano, Cristo. Pero como a mí me gusta que sea la Escritura, ¿quién no lo diga, mis hermanos? ¿Quién es este hombre? Pero antes de ir al texto para decir quién es este hombre, por lo menos algo que encontramos en el versículo, mi hermano, es que este hombre es un compañero de Dios. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Y el texto dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Ya es claro que se está hablando de un hombre. Pero hay otro dato en el versículo. Este hombre es un compañero de Dios. ¿Por qué es un compañero de Dios? ¿Quién es el que está hablando? Dios. Así que este hombre es un compañero de Dios. ¿Cuál será este compañero, mis hermanos? ¿Será Zacarías? ¿Quién será este compañero? Y yo creo, mis hermanos, que la palabra hebrea o el hebreo nos ayuda o arroja luz sobre esto. La palabra hebrea por hombre expresa un hombre poderoso. No está hablando de cualquier hombre. Uno peculiarmente hombre en su más noble ideal. Mi compañero es mi asociado, mi igual. Interesante, mis hermanos. Mi asociado, mi igual. Así que este compañero de Dios que menciona Zacarías es un hombre que es igual a Dios, que comparte la esencia de Dios, que es Dios mismo. Cito nuevamente a David Gusid, él lo explica de la siguiente manera. La idea de alguien muy cercano, hablando del compañero, la idea de alguien muy cercano o compañero no solamente involucra similitud en vocación, colegas, sino una comunión de origen físico o espiritual, de acuerdo con el cual aquel a quien Dios llama su compañero no puede ser un simple mortal, pero solamente puede ser aquel que participa en la naturaleza divina o que es esencialmente divino. Así que Zacarías no está hablando de cualquier hombre. Zacarías no está hablando de un Dios pequeño. Zacarías no está hablando de un superhombre. No, mis hermanos. Zacarías está hablando del Dios del universo, tomando la naturaleza de hombre, haciéndose hombre. Y esto tiene una connotación gloriosa en el contexto y de lo que hemos venido hablando. Mis hermanos, Dios como Dios no podía ser castigado. ¿Usted puede castigar a Dios, mi hermano? No. Dios como Dios no podía morir. ¿Alguien conoce que Dios haya? No. Dios como Dios no podía morir. Dios como Dios no podía ser castigado. Pero como hombre sí podía ser castigado. Como hombre sí podía morir. Y por esa razón Él toma la naturaleza humana para venir a morir por viles pecadores como tú y como yo. Y para dar respuesta, porque no se me ha olvidado la pregunta, ¿quién es este hombre? No. Para dar respuesta a este interrogante, quiero leer, y me pareció glorioso, cómo el Señor se involucra en todo. Cómo Jorman esta mañana leyó esta cita. Vamos a Filipenses para dar respuesta a quién es este hombre, que es igual a Dios, que es compañero de Dios, que comparte la naturaleza de Dios, que es Dios mismo, haciéndose hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Sí, Señor. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Ya voy llegando. Me pasé. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios. ¿A qué se les parece eso, mis hermanos?
a lo que está diciendo Zacarías, cierto compañero mío, alguien igual a Dios. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Dios se hizo hombre. Dios tomó la naturaleza de hombre, mis hermanos, para venir a esta tierra, para recibir la espada, porque él como Dios no podía recibir la espada de Dios Padre, pero como hombre sí podía recibir el castigo de la justicia de Dios. Como hombre sí podía morir en una cruz y de esa manera expiar nuestros pecados. Y quiero hacer una salvedad, una aclaración. Cuando Cristo se hace hombre, no es que sea menos Dios, no. O no es que sea un superhombre, no, mis hermanos. No es esto. Providencialmente me tocó hacer un trabajo sobre la encarnación de Jesucristo. Se lo voy a leer. Llegué a esta conclusión leyendo varios materiales. Llegué a la conclusión que en términos matemáticos la encarnación es un acto de adición o suma. Es decir, Dios tomó la naturaleza humana. La encarnación es un acto de adición o suma. Dios tomó la naturaleza humana y no de sustracción, de resta, dejar de ser Dios o ser menos Dios. Cuando Cristo se encarnó, no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios. Solamente es un acto de adición, de suma. Él tomó la naturaleza humana para poder venir a esta tierra y morir por pecadores como nosotros. Otra pregunta facilita, mis hermanos. Yo creo que yo voy a seguir, si algún día llego a dar clases en alguna academia, voy a seguir ese ejemplo del profesor. Hay preguntas fáciles, pero qué bueno que podamos sustentarla con las escrituras. ¿Quién es el igual a Dios? ¿Quién es Dios hecho hombre? ¿Quién es el 100% hombre y 100% Dios? Bueno, esto ya lo sustentamos, es Jesucristo. Y eso lo vimos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Así que el hombre compañero de Dios que habla Zacarías es Jesucristo hombre, sobre el cual la espada de Dios cayó o fue desenvainada sobre Cristo. Dice la Biblia de Estudio Herencia Reformada lo siguiente: que el Señor mismo ordene a la espada herir a Cristo, da testimonio de la seriedad del pecado. La justicia de Dios demanda la muerte de su compañero, su igual, que es su hijo. Mientras que la cruz es evidencia del amor divino, es sobre todo evidencia de la justicia divina. Mis hermanos, la justicia de Dios demandó, exigió que la espada cayera sobre Cristo. La salvación no es gratis, es gratis para nosotros, pero le costó a Cristo la vida en la cruz del Calvario. Cristo pagó, Cristo recibió la justicia, la ira del ofendido por nosotros. Wow, gloriosa cruz, glorioso Salvador que tenemos. Hay un comentario exegético y explicativo de la Biblia que dice, hablando de esto, dice lo siguiente: Dios considera el pecado, noten esto, mis hermanos, para que veamos lo terrible que es el pecado. Dios considera el pecado con un criterio tan terrible que no pudo perdonar ni a su propio coigual, hijo en la deidad, cuando este hijo llevó la culpa de los pecadores. Tremendo, mis hermanos. ¿Notan lo terrible que es el pecado? Cristo toma nuestros pecados, por nosotros le hizo pecado, y el pecado es visto por los ojos de Dios de una manera tan terrible que ni siquiera el Hijo de Dios fue perdonado. Dios derramó su Hijo. Imagínense, si Cristo no perdonó a su Hijo,
sino que derramó su ira, su justicia en la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que va a perdonarnos a nosotros que sí somos malos en realidad? Solamente hay una manera en que hayamos perdón, y es por medio de la sangre de Cristo, por medio de Jesucristo. Es la única manera que nosotros podríamos ser perdonados por el Señor. Tú pudieras llorar, pudieras tener remordimiento, pudieras hacer lo que quieras hacer, pero si no pones la fe en Cristo, no puedes recibir perdón de Dios. La única manera, la única forma en que vengan tiempos de refrigerios, de la presencia del Señor, como dice Pedro en Hechos, la única manera es colocando nuestra mirada y nuestra fe en Jesucristo. Vamos a Zacarías, el tiempo. Vamos a Zacarías nuevamente, mis hermanos. Tengo ratos que no uso la Biblia nueva, la nueva traducción viviente. La voy a usar hoy nuevamente. Zacarías, porque me parece que lo expresa de una manera muy clara el siguiente versículo. Pero vamos, versículo 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor. Ya sabemos quién es el pastor, claro. Sabemos que es un buen pastor, ya sabemos. Y contra el hombre compañero mío, ya sabemos quién es el hombre compañero mío, mis hermanos. Cristo. Dice Jehová de los ejércitos: hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Dónde se cumplió esto? Según Mateo capítulo 26, versículo 31. Según Marcos capítulo 14, versículo 27. ¿Dónde se cumplió esto? ¿O con quién se cumplió esta profecía? Con Cristo, mis hermanos, con Cristo. Versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová. Miren estas palabras extrañas. Esto es lo que a veces lo hace llorar a uno cuando uno está estudiando. Es una forma de decirlo, ¿no? No es que estemos llorando literalmente. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Interesante. 3/3, 3/3 partes, 2 de ellas van a ser borradas, pero va a haber una que va a quedar, la 1/3 parte. El tercio va a quedar. ¿A qué se les parece esto, mis hermanos? ¿No se les parece como a un remanente? Como dirían ustedes acá en el interior, un pucho. ¿No se les parece eso como a un pucho, como a un remanente? Bueno, voy a leerles la nueva traducción viviente para que lo vean de una manera más clara. Dice: 2/3 de los habitantes del país. ¿De quién está hablando el contexto? De Israel, del pueblo de Dios. Dice, me perdí. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país. Esta versión deja ver más claro que Zacarías no está hablando nos está hablando de un remanente, de un pucho, como dirían ustedes. No es todo Israel, mis hermanos, es un remanente. Y esta idea de remanente, mis hermanos, si para profundizar, como dicen los escritores, para profundizar ustedes pueden ir al libro de Romanos, creo que es en el capítulo 9, donde el apóstol Pablo desarrolla la idea de remanente. Y él explica que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él explica que el verdadero Israel es el Israel espiritual, conformados por judíos y gentiles, por aquellos judíos y gentiles que pongan su mirada, su fe en Jesucristo. No se trata de Israel, se trata del Dios Todopoderoso, se trata de Jesucristo. Está hablando de un remanente, mis hermanos, de un remanente de judíos y gentiles que va a poner su mirada en Cristo. En resumen, ¿cuál es este remanente, mis hermanos, conformados por judíos y gentiles? La iglesia. Muy bien, están atentos. La iglesia es ese remanente. La iglesia es ese remanente glorioso. Y quiero que vayan con esto en mente, que la iglesia es ese remanente. Quiero que vayan a Primera de Pedro,
Mis hermanos, si me llegó a pasar unos minuticos, perdónenme. Primera de Pedro, voy a tratar de no hacerlo, pero si me llegó a pasar. Primera de Pedro 2:9, pensando en ese remanente que es la iglesia. Miren lo que dice Primera de Pedro. Ay, ahora se me perdió Primera de Pedro. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Primera de Pedro 2:9 dice la palabra. Dice lo siguiente: mas vosotros, ¿de quién está hablando Pedro en este pasaje? ¿De quién, mis hermanos? ¿De Israel, del Israel étnico, de la nación de Israel? De la iglesia. Miren lo que dice: mas vosotros, ustedes, mis hermanos, comunidad cristiana redención por extensión, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es el remanente escogido? ¿Cuál, mis hermanos? La iglesia. ¿Cuál es la tercera porción? El tercio del que habla Zacarías. La iglesia de Jesucristo. Y noten, mis hermanos, que Zacarías expresa esto después de que el pastor es herido. ¿De dónde surgió la iglesia? Tocan que vayan conectando allí las ideas y ayuden también al predicador. Mas vosotros sois linaje escogido, y no está hablando de Israel, no, tampoco está hablando de Colombia, está hablando de la iglesia, conformados por judíos y gentiles, los cuales van a poner o pusieron su fe en Jesucristo. Pero sigue diciendo: real sacerdocio. Toda la iglesia tiene el ministerio sacerdotal, puede acercarse con confianza al trono de la gracia. Ojalá algún día podamos detenernos un poco más en esto y pensar en algunas verdades del Antiguo Testamento y relacionarla, pero no es la idea en el día de hoy, solamente leerla. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿De quién está hablando? ¿De Israel? ¿Del Israel étnico? No, ¿a quién le está diciendo nación santa? A la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y noten lo que Cristo, más bien noten lo que Zacarías, inspirado por el Espíritu, le dice a ese remanente que es la iglesia. Y acontecerá, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová de los ejércitos, dice, 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. Y miren lo que le dice a ese tercio, a ese remanente que es la iglesia, versículo 9. A este último grupo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Voy a leerles esto. El remanente bajo la figura en Zacarías de una tercera parte o de un tercer tercio es Israel espiritual, conformado por judíos y gentiles, los cuales han creído en Cristo, es decir, la iglesia. Es la iglesia el verdadero pueblo de Dios. Es la iglesia quien por las heridas del pastor fue hecha pura. ¿Por quién fuimos hechos puros? ¿Por quién estamos siendo santificados, purificados, refinados? ¿Por quién? Por las heridas de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es de la iglesia, mis hermanos, es a la iglesia a quien Dios le dice: este es mi pueblo. Y es la iglesia quien le dice a Dios: el Señor es nuestro Dios. Y miren lo que Dios le dice a la iglesia:
invocarán mi nombre. Wow, yo espero que puedan orar después de esto con toda tranquilidad. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Wow. Solamente por la obra de Cristo podemos decir que Él es nuestro Dios. Solamente por la espada que hirió al buen pastor podemos decir, Dios puede decir: ellos son mi pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios. Y Él es su Dios. Él es nuestro Dios. Yo no sé si a usted le alegra esto, pero a mí me alegra de una manera inmensa. Les leo la conclusión y con esto termino. Querido hermano, qué glorioso Salvador tenemos. Yo espero que estas gloriosas verdades nos lleven a alabar más a nuestro Salvador y sobre todo a amar más a nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Y en cuanto a los amigos, quiero decirles, los que no son creyentes, que Cristo sufrió, fue herido, fue molido, recibió la ira de Dios Padre por pecadores como tú y como yo. Así que ven a Cristo y disfruta de los maravillosos resultados de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y les guarde. Gracias, Señor. Toma tu palabra, Espíritu Santo, y aplícala a cada uno de nuestros corazones. Transforma nuestras vidas. Síguelo haciendo. Síguenos refinando, transformándonos para la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Salva a los que no te conocen. Y te alabamos y te exaltamos a ti. Qué gran Salvador tenemos. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.